Este jueves 19, si no me equivoco, jueves 19 de febrero, eso es. Buenos días, Enrique, Antonio. Buenos días a Óscar. Buenos días, Iván, Mar, Luis. Bueno, buenos días a todos. Soy Jaime Díez. Vamos a dar comienzo a este morning meeting de la sesión de hoy jueves 19 de febrero. Sesión que ha comenzado con tono bajista, pero bueno, nada, lo único así que vamos a comentar un poquito distinto van a ser las minutas de la FED, ¿vale? Que tuvimos ayer. Las hemos recogido por aquí, las tenemos aquí, os enseñaré un poquito el documento por encima, donde hablan de aquello que más le interesa al mercado, donde, pues bueno, donde se ve, aunque ya hizo el cambio hace bastante, de dejar de mirar el mercado laboral a mirar la inflación, pues bueno, pues donde se vuelve a especificar, pues precisamente ese objetivo de inflación, de acuerdo en esas minutas, ¿vale? ¿Qué ocurrió en la jornada de ayer? Pues bueno, jornada de ayer alcista en las bolsas europeas, subidas sobre todo para los países periféricos, subidas porque Grecia, pues bueno, parece que en este sentido entra en razón y hace este acuerdo puente para prorrogar durante 6 meses más las condiciones del rescate, las condiciones de la liquidez que le está ofreciendo el Banco Central Europeo, que le ofrece Europa, para poder hacer frente a los próximos pagos, ¿de acuerdo? El problema viene, bueno, que no es problema realmente, el meollo de la cuestión está en que a Grecia lo que le interesa es que dentro de 6 meses es cuando tiene vencimientos fuertes, entonces Grecia lo que buscaba, lo que de alguna manera quería presionar y necesitaba, es ampliar este periodo hasta los 6 meses para poder negociar ahora pues, con más calma y más tranquilidad y sobre todo con dinero para poder pagar, mientras tanto, todos los compromisos de pago, las futuras negociaciones, ¿de acuerdo? Bueno, me comenta Iván, Ucrania no afecta tanto al DAX. Sí, Ucrania le afecta más al DAX, por ejemplo, que al IBEX, pero ahora mismo se ha dejado de lado el tema de Ucrania y de Rusia, como si se había alcanzado también un principio de acuerdo para desmilitarizar un poquito la zona, pues bueno, de momento el mercado lo recoge bien, de momento el mercado, a pesar de que no se han producido como deberían haberse producido esas retiradas de tropas, pero como la actitud en ese sentido es buena, el mercado de momento no le da más cancha al tema de Ucrania en Rusia, pero lo que os comenté hace un par de días, hoy no le da cancha, pero a lo mejor el lunes, con exactamente la misma situación, pues simplemente aparecen un par de titulares más, porque ya no hay más titulares y eso pues provoca ventas, ¿de acuerdo? Al final, ya lo que os comento, el tema de Ucrania y de Rusia, llevamos un año con ellos de fondo y hay semanas en las que sí que importa y hay semanas en las que no importa. Y hay un día en el que hay un bombardeo y parece que esto es el fin del mundo y que aquí nos caemos un 3% y una semana después o un mes después hay otro bombardeo a pesar de que hayan tenido un alto el fuego y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el mercado es totalmente bipolar, que cuando está de buenas va a estar muy de buenas y nada le va a afectar, y que cuando está de malas va a estar muy de malas. Lo único que tenemos que hacer es ver, tratar de ver en qué situación está el mercado, porque ya sabéis que aquí 1 más 1 difícilmente va a ser 2. Lo normal es que 1 más 1 sea 4 o que 1 más 1 sea 0. Entonces simplemente saberlo, que si estamos en un periodo que puede ser de una semana, de un par de semanas, nada más. Si estamos en un periodo, pues eso, de un pequeño ciclo bajista, cualquier noticia va a ser interpretada para mal. Y al revés, y cuando estemos de buenas, cualquier dato va a ser interpretado para bien. Fijaros los datos de Estados Unidos de este 2015. Los datos macro están siendo todos por debajo de las expectativas de mercado. Prácticamente todos. Eso no impide que el S&P haga máximos históricos, que los haga el Nasdaq, que los haga el Dow Jones, ¿vale? A pesar de que esos datos, si hubieran ocurrido esos datos en octubre, hubiéramos tenido caídas mucho más severas, o en noviembre, o si los hubiéramos tenido en agosto. Las caídas hubieran sido mucho más duras. Y a lo mejor este año vuelve a pasar igual. Estos datos que ahora son malos no afectan, pero estos mismos datos, si los tenemos en verano o los tenemos en octubre, igual nos están provocando caídas del 2%. ¿De acuerdo? En cuanto a Ucrania, eso, en cuanto a Grecia, la situación es esa, ¿vale? Grecia ya tiene ese crédito puente, de hecho hoy deberían firmarlo si no hay ningún tipo ya de retraso, y de esta manera va a tener 6 meses más de liquidez en los que va a tratar de negociar los vencimientos que tendrá dentro de ese periodo, ¿vale? Dentro de esos 6 meses que son los más relevantes. Por eso, en ese sentido, de modo que el mercado ahora mismo lo que está descontando de alguna manera el mercado, precisamente esa fase de estas caídas iniciales en la jornada, ¿de acuerdo?
Vamos a pasar a ver un poquito. ¿Nos ha escuchado Jesús? ¿Qué es lo que el micro mal ahora me comentáis? ¿No se escucha ahora bien? ¿Nada? Un momentito. Ahora sí, ahora mejor. Por favor, confirmarme. Ahora bien. Vale, genial. Se lo acabo de tirar un poquito de aquí del micro. Vale, pues bueno, lo que comentábamos. El inicio de la sesión, como habéis visto, bajista, ¿de acuerdo? Hemos empezado con caídas, se han ido incrementando, ¿vale? Tiene razón, Francisco, debería hablar más despacio. Tiene razón del mundo. Bueno, hemos tenido un comienzo de sesión más bajista, ¿de acuerdo? Hemos empezado con pequeñas caídas que se están incrementando, como estamos observando. Vamos a pasar a ver los índices, el S&P, el IBEX y el DAX alemán, y luego pues hoy simplemente os enseñaré el tema de las minutas, ¿vale? Porque por curiosidad y porque veis un poquito cómo son. Siempre hablamos las minutas de la fe, pues bueno, vamos a ver las minutas de la fe. Caso de IBEX 35, vamos a irnos, como siempre, gráfico diario, ¿vale? Para ir de más a menos. Teníamos esa ruptura de la zona de 700, teníamos esa ruptura del canal bajista. Ayer nos dejó una vela fea, el IBEX, fijaros ese rechazo, ¿de acuerdo? Hoy seguramente todo parece indicar que vaya a terminar de tapar el hueco, por lo tanto nos puede dar una señal de entrada interesante en la zona de 700 o más abajo, 690, 680, ¿de acuerdo? Es uno de los niveles donde podemos plantear una operación de compra, una orden limitada. Objetivo por arriba, pues tenemos bastante, ¿de acuerdo? Ahora mismo el mercado es alcista, estamos en máximos históricos, en máximos anuales, y el IBEX pues tiene más pinta de irse hacia los máximos del año pasado que no volver a los 10.000 puntos, y no solo porque la diferencia sea de 500 o de 700, ¿vale? Sino más bien por ese cómputo global. Aquellos que se quieran, pues bueno, que quieran entrar cortos, que crean que esto no va a subir, que, en fin, pues en ese sentido sean más pesimistas con el índice, pues excusas, pues ahora mismo tienen perfectamente esta gran divergencia en el gráfico de una hora, ¿de acuerdo? Fijaros qué divergencia tan grande, la caída en el RSI, mientras que tenemos subida en el precio, que bueno, que una divergencia de este calado bien podría llevar el índice por aquí abajo, ¿de acuerdo? Si realmente, pues bueno, pues se cumple. Esto en el caso del IBEX, niveles ahora mismo, insisto, ahora mismo sería para o entrar corto o no entrar, ¿vale? Y esperar a tomar posiciones largas aquí, porque fijaros, pues bueno, agotamiento alcista, algo de presión bajista, ¿vale? Que vemos que pierde pues bueno, pues si hemos entrado en la zona de 690, si vemos que pierde, pues a lo mejor estos niveles, claro, serían muchos, pues yo me esperaría el mínimo de esta vela, ¿de acuerdo? La zona de 650, 640, ¿vale? Pues entonces, oye, nos volvemos a quedar fuera porque seguramente veamos caídas pues hasta niveles de 540, 460, ¿vale? Hasta esta zona de aquí. Serían los otros niveles que podríamos barajar para tomar posiciones largas. Quien no quiera entrar aquí porque vea que hay mucha fuerza de caída, ¿de acuerdo? Caso del DAX, vamos también a ver, bueno, gráfico diario hay poco que ver en ese sentido. Sí se ha atascado un poquito en la zona de máximos, ¿vale? Lleva ya 4 días sin superar máximos, pero evidentemente el tono sigue siendo alcista porque no termina de caer, ¿vale? Fijaros, la situación puede ser similar a la que tuvimos aquí, a la que tuvimos aquí, ¿de acuerdo? Pues ahora podríamos estar en una situación parecida. 4 o 5 días de lateralidad, de quiero caer y no caigo, o de si caigo, pues caigo poquito y enseguida me levanto y vuelta para arriba, ¿vale? Los indicadores se van saneando, ¿vale? Es decir, vamos ya dando más margen para que el indicador pueda volver a subir. Sin embargo, pues bueno, pues habrá que estar un poquito pendiente de esos niveles de soporte, ¿vale? En el DAX, pues esta zona 880, 850 ha funcionado en general bien, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que esta escapada a la baja que hizo es bastante grande, ¿de acuerdo? El problema que tenemos con el DAX es que una compra en 850, que debería funcionar, nos tiene que dar una protección de prácticamente 100 puntos por abajo, es mucho. Entonces allí yo lo que haría, entraría si entro en 850, la salida sería por 820, debajo de estos dos mínimos, ¿vale? Vamos a marcarlos, debajo de este de aquí y debajo de este de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si pierde ya estos niveles de 820, hemos dicho, ¿de acuerdo? Pues todo parece indicar que se vaya a 770. Entonces, si me puedo ahorrar esos 50 puntos, mucho mejor. De momento, el DAX aguanta este primer nivel de 880 y nos puede dar allí
una oportunidad artista. Me pregunta Cristina, ¿no tendría un doble techo en el caso del LAS? Vamos a verlo, lo que pasa es que voy a quitar líneas. Vale, a ver, puede ser perfectamente un doble techo, pero para eso tendría que perforar 571, ¿vale? Recordad que las figuras no se forman únicamente, es decir, en este caso, Cristina lo que nos pregunta es si esto de aquí, que puede ser considerado doble techo. De hecho, el doble suelo, el famoso doble suelo del IBEX de 2012, tiene una diferencia de puntos mucho mayor, ¿vale? No penséis que para ser un doble techo tiene que ser exacto, tiene que ser aquí, ¿vale? Si cogemos el doble techo, el doble suelo en gráfico diario, incluso semanal, del IBEX 35, ¿vale? Pues fijaros, es una diferencia bastante interesante, de 6.000 a 590, ¿vale? Son 100 puntos de diferencia en este doble suelo, en este famoso doble suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que el doble suelo se activa al superar este nivel, ¿vale? Al superar esta zona de aquí, ¿vale? Es cuando se activa el doble suelo. Pues en este caso, lo mismo para el DAX alemán. Tendría que perforar este nivel de 579 para activar el doble suelo. Doble suelo, que bueno, que nos acerca pues, 580 hasta 11.000 prácticamente, ¿no? Si no me equivoco, 11.027, pues serían 500, 480 puntos, para lo mejor nos iríamos pues, a los 10.070, a lo mejor hasta tampoco hay que descartarlo. Al fin y al cabo, fijaros que cuando los índices terminan separándose mucho de sus tendencias, pues bueno, pues al final las caídas son muy bruscas, ¿vale? Vuelven a hacer apoyo en la tendencia, se vuelven a separar. En este caso llevamos bastante sin tener un nuevo apoyo en la tendencia. Desde mitad de enero no hemos tenido un nuevo apoyo en la tendencia, ¿de acuerdo? Aquí pasamos de 16 de octubre, pasamos 3 meses, no 2 meses, perdón, hasta mitad de diciembre, ¿vale? Un amago a mitad de noviembre, un amago a mitad de diciembre, ya en diciembre lo conseguimos, otro apoyo poco después, pues llevamos ya mitad de enero, mitad de febrero, pues a lo mejor para mitad de marzo volvemos a estar por aquí, ¿vale? O para principios de primera semana de marzo, ¿vale? Pues bueno, pues no sería algo a descartar, lo que pasa que ahora mismo eso sería trabajar contra la tendencia, ya sabéis que hay que intentar no hacerlo, por decir, si busquemos un movimiento de corto plazo, hay que intentar estar favorecidos por la tendencia, ¿vale? En este caso la tendencia es alcista. Los niveles del DAX, estos buenos para tomar posiciones largas, protección aquí debajo, si no nos esperamos aquí, o incluso ya por la zona de 700, si viéramos bueno, que hay malas noticias y que esto empieza a caer, que esto se desploma, ¿vale? En el caso del SP, otra vez, perdonad. A ver, perdonad que no se estaba leyendo. No sé si ahora se escucha mejor, peor. Vale, se fue hace un rato, ¿no? Vale, lo que os estaba comentando hace un rato, no sé exactamente cuándo os ha escuchado. Bueno, os decía que el doble techo y el doble suelo se forman cuando se perfora el nivel previo, ¿vale? En el caso del DAX, para formar el doble techo, tendría que perder, pues, la zona, hemos dicho, de 580, ¿vale? Tendría que perder estos niveles de aquí para activar el posible doble techo, ¿de acuerdo? En el nivel ya hemos dicho, bueno, el doble suelo se activa cuando se perfora el nivel de aquí, ¿vale? Que no siempre tiene que estar a la misma distancia, ¿de acuerdo? Al final, los mercados es psicología, que esto no es... Pues sí que lo he escuchado, pues los demás me comentaban que no, ¿vale? Perdona. ¿Sí? ¿No? A ver, porque ahora mal. Jolín, menudo fiasco, madre mía. Me voy a traer yo mi micrófono de casa a este ritmo. Bueno, vamos a intentar hacerlo como podamos, pero vamos, estoy por traerme ya yo el micrófono de casa y así solucionado. Bueno, lo que decía, que no podemos descartar un apoyo del DAX, de nuevo una tendencia, posiblemente sería pues, para la primera semana, segunda semana de marzo, ¿vale? Si sigue este mismo patrón de 2 meses, ¿vale? De un amago en un mes y luego a los 2 meses apoyo. No sería descartable, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque en el caso del SP, a pesar de que están máximos históricos, los índices americanos se han atascado bastante, ¿vale? Durante este comienzo de año están teniendo más problemas que los índices europeos, ¿de acuerdo? Entonces, gráfico horario para el SP, ¿vale? Vuelve a darnos aquí
posible entrar en 88. Yo ahora mismo, pues hombre, la podríamos hacer, pero con una protección por aquí, ¿vale? Nada, de arriesgar 4, 5, 6 puntos. Quien quiera tener un poquito más de horquilla, hasta aquí, hasta 79, ¿de acuerdo? Es decir, arriesgar 10 puntos, que tampoco es mucho, ¿vale? De momento ha funcionado bien este nivel. Aquí tenemos el apoyo de la última tendencia iniciada en febrero, ¿vale? Es decir, esa tendencia alcista. El problema de perder esto, pues es que nos vamos a ir, pues nos podríamos volver a estos niveles, ¿de acuerdo? Sin embargo, el soporte más fuerte, el soporte más relevante del SP es la zona de 70, 970. ¿Vale? Es decir, son 100 puntos aún, es un 5% de caída, es mucho, pero es la zona más relevante para el SP. ¿Vale? Es decir, perder estos niveles sí sería peligroso, pero estamos muy lejos ahora mismo de eso. ¿Vale? Vale, sí, es el mismo equipo. Es el mismo equipo, es el mismo todo, Enrique. En el SP, ¿cuál será el objetivo? A ver, objetivos alcistas ahora mismo, los activos que están tan cerca de máximos históricos, los objetivos alcistas son el 100. ¿Vale? Es decir, evidentemente, o bien el más cauto, pues la zona de máximos, es decir, si entro ahora en 89, por ejemplo, pues mi objetivo tiene que ser 97, pues 98, lo que ¿vale? Los máximos de ayer. Pero así, un activo que está en esos niveles es para entrar. Claro, si quieres entrar ahora, igual estás entrando muy arriba, nunca se sabe. Pero si quieres entrar ya, es para entrar y en todo caso ir ajustando el stop. Es decir, una vez el precio está aquí, coges el stop y lo pones al precio de entrada. Una vez el precio rompe, vas moviendo el stop hasta 93. ¿Vale? Es decir, vas tú ajustando el stop porque estás en subida libre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucho mejor estar ahí dentro que no, ¿vale? Que tratar de buscar los techos. En el caso de las caídas, pues bueno, insisto, protección, pues a lo mejor 84, quien quiera arriesgar más, 79, 10 puntos de caída. Si pierde 79, sí que tenemos, pues bueno, fácil caída hasta 70 y luego 61. Seguramente 70 aguante poco, a lo mejor aguante entraría. Si vemos que la caída es desde aquí hasta aquí, pues bueno, pues a lo mejor este 1% de caída es suficiente para un día. Pero pues casi seguramente al día siguiente podemos tener un poquito más de incidencia hasta niveles más relevantes, ¿vale? El problema sería que perderíamos esta primera tendencia alcista, ¿vale? Que habría que, bueno, que luego buscar a ver si aguanta aquí, por ejemplo, la zona de 60, de 50, y desde ahí tenemos una segunda más tranquila, ¿de acuerdo? Esto para el gasto del SP. Como veis, el tono es alcista, las correcciones están siendo buenas oportunidades de compra. Sí que es cierto que estamos viendo cierto agotamiento, sí que es cierto que podemos ver cierta caída, sin embargo, apostar claramente ahora mismo por esa caída es muy, muy arriesgado. ¿Por qué? Porque aún no se han perdido los soportes relevantes en ninguno de los índices, ¿de acuerdo? De momento todos mantienen sus soportes principales, ¿vale? Bueno, fijaos, el IBEX ni siquiera está llegando a la zona de 700 y en el DAX pues imagino que parecido, estará también rebotando ahora, sí, saliendo por ahí de la zona de 80. Ninguno ha perdido los soportes principales. En todo caso, quien quiera entrar corto, que lo haga con alguna estrategia de pares, ¿vale? Que lo haga poniéndose largo en uno y corto en otro. ¿Por qué? Porque de esa manera, si los índices rompen arriba, vas a tener menos pérdida, ¿vale? Puedes decir, oye, mira, creo que esto va a caer y creo que van a caer más, pues por ejemplo, está complicada. Bueno, de momento está para ti, está Jesús, es decir, tampoco mucho más, ¿vale? De momento, mientras aguanten los soportes, para largos. Ahora, si yo creo que esto va a caer, insisto, yo me pondría, vamos, simplemente por limitar un poquito el riesgo, hacer una estrategia de pares, pues a lo mejor un índice como el Eurostock, que es más ponderado, que es menos volátil, me pondría corto allí, me pondría largo allí y me pondría corto en algún índice un poquito más así, como puede ser el francés, como puede ser el IBEX, el italiano, ¿de acuerdo? De esta manera, pues oye, si realmente caen, van a caer más, lo más que caen más es el IBEX, el Eurostock, ¿de acuerdo? Que va a estar más ponderado, más mayores capitalizaciones europeas, y voy a tener por allí cierto alivio. Luego lo que puedo hacer es quitarme el largo, ¿vale? Si veo que pierdo el IBEX, me quito el largo y me quedo solo con el corto. Pero de la otra manera, si los índices se van para arriba, lo lógico también es que pasen que suban más esos índices francés, el español, el italiano que el Eurostock. Por lo tanto, voy a tener una pérdida. Pero una pérdida que va a ser mucho menor que si estuviera directamente puesto el mercado, ¿vale? Al final, si por ejemplo sube... El sonido va mal hoy.
Pues ya lo siento, yo voy a pasar reporte, a ver si pueden coger otro micro o algo parecido, pero poco más puedo hacer yo, ¿vale? Insisto, para cortos, mejor, yo creo que va a ser más seguro hacer estrategia de pares, ¿vale? Cortos de francés, largos de Eurostock, pues bueno, pues al final va para arriba, mi pérdida va a estar limitada. Si, por ejemplo, suben los dos en torno al 1%, pues el francés subirá el 1,2, el Eurostock el 1 o el 0,9, por lo tanto mi pérdida será de un 0,3 solamente, ¿vale? Entonces, voy a reducir el riesgo. Y luego ya si finalmente se van para abajo, me cierro la operación que va en sentido contrario, ¿vale? Por los índices nada más, hoy pocos datos, pocas referencias, lo habitual. Tenemos a las 2:30 peticiones semanales de desempleo y a las 5 tenemos inventarios de petróleo, ¿vale? Eso es lo más relevante para el día de hoy. Y por último, pues nada, el tema de las minutas. Pues bueno, aquí están las minutas de la reunión de final de enero de la Reserva Federal, pues bueno, pues todo el listado de asistentes y, bueno, y un poquito de su cargo, ¿vale? Pues banking, supervisión, regulación, en fin, todo. Donde empezamos ya a tener un poquito de... Bueno, vamos a ir poquito a poco, tampoco me voy a extender mucho con esto. Bueno, pues en los asistentes, esto parece una fiesta, más que una reunión. Pues bueno, pues objetivos, reuniones, pues aquí nos comenta pues, esta prueba que se mantengan los puestos por unanimidad, ¿de acuerdo? Hasta 2016, pues de Yellen, de Dudley, de Luke, en fin, de todo, es decir, nada nuevo en ese sentido, ¿vale? Sin nada que pueda sorprender al mercado. Aquí se autorizan las compras tanto de la Reserva Federal como de distintas reservas federales de los estados a realizar compras en los mercados, ¿vale? Autorización en mercados de operaciones, ¿vale? Es decir, está muy intervenido aún así la economía americana, es decir, tiene mucha intervención por parte de la Reserva Federal. La compra de las operaciones en divisa extranjera, ¿vale? Pues bueno, pues aquí están las autorizaciones. Hasta aquí por aquí, pues poco nos interesa, ¿vale? Pues muchas cosas de paja y procedimientos suyos. Y ya en la página 9 tenemos ya alguna cosa más interesante, ¿de acuerdo? Pues bueno, objetivos de largo plazo de la estrategia de la política monetaria, ¿vale? Aquí nos vuelve a recalcar, ¿vale? Aquí habla de inflación, empleo en el largo plazo, los intereses, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquí nos indica la inflación a largo plazo es el principal objetivo, o sea, está determinado principalmente por la política monetaria, ¿de acuerdo? Es decir, qué es a lo que va a afectar y su capacidad, pues bueno, de actuar en largo plazo, ¿vale? El objetivo de inflación. Es decir, aquí ya nos detallan que el objetivo de inflación es lo relevante, ¿vale? También nos hablan del tema del empleo, nos van hablando por aquí el máximo nivel de empleo y si no, y aquí si no me equivoco, nos comentan que, bueno, que el empleo va a tender de manera, pues, a largo plazo entre el 5,2 y el 5,5, lo que sería ese desempleo, pues esa tasa, ahí cómo se llama, ya se me ha ido, la macro de carrera. Pues bueno, la tasa natural de desempleo entre el 5,2 y 5,5, ¿vale? Ese sería un poquito a lo que va a orbitar el desempleo en Estados Unidos. Luego ya nos tenemos que ir a las últimas páginas para encontrar cosas más interesantes, ¿vale? Aquí, bueno, en la página 19 sí que nos especifica, pues bueno, que los buenos datos del mercado de trabajo, ¿vale? Por pareja del mercado de trabajo, aún así se avisa, pues bueno, que hay que no se está empleando de todo, toda la fuerza laboral que se podría emplear, por tanto, los datos pueden seguir mejorando, el gasto de la vivienda va a crecer moderadamente, es decir, aquí nos van hablando de los principales datos que emplean ellos, que al final los datos que emplea la Reserva Federal son los mismos que vemos nosotros, es decir, no creéis que hay datos muy distintos en las páginas previas, ¿de acuerdo? En las páginas 18, 17, 16, nos van hablando de estos datos, ¿vale? Es decir, al final son los mismos datos que estamos viendo nosotros a las 2:30 de Estados Unidos, ¿vale? Es decir, no son datos muy distintos, al menos los que comentan, ¿de acuerdo? Pues aquí nos hablan también de los precios de energía, de los objetivos de inflación. Aquí ya empieza un poquito de la preocupación. La inflación ha caído, va cayendo debajo del objetivo de largo plazo y además la inflación a 5 años, dentro de 5 años, ¿vale? Es decir, ese forward de inflación sigue por debajo, ha ido cayendo en los últimos meses, ¿vale? Es decir, señalando un poquito y, bueno, por supuesto la inflación, las expectativas de inflación se mantienen estables, ¿vale? Lo primero nos dicen que su objetivo es la inflación y ahora nos están diciendo que, bueno, que la inflación está baja, se mantiene baja también en el largo plazo
y que va a ser así durante un tiempo. Dicen que sí bueno, que sí que esperan que la inflación vuelva al 2%, que forma parte de su mandato, ¿de acuerdo? Vuelven a hablar aquí del lenguaje, ¿de acuerdo? Del que tienen que usar, ¿vale? Del lenguaje que hay que usar. Y lo más relevante, un poquito lo que todos esperaban, viene aquí, pues bueno, pues el comité acuerda mantener el ratio, el rango de rey de intereses entre el 0 y el 0,25%, reafirmando, pues bueno, a ver, reafirmando pues ese objetivo que lo van a mantener el tiempo suficiente, ¿vale? El tiempo que sea necesario, el tiempo suficiente para conseguir ese objetivo del 2%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ningún aviso de que pueda haber subidas de tipos pronto. ¿Por qué? Porque la inflación va muy baja, porque el empleo, a pesar de que es bueno y se está fortaleciendo, aún tiene margen de mejora, ¿de acuerdo? Y porque, pues bueno, pues que también no se comenta mucho, pero que estamos en una guerra de divisas, por lo tanto, con todos los países tratando de depreciar su moneda, a ti te basta con quedarte tal cual, con quedarte al mismo nivel, para que sufras también una apreciación, ¿vale? Para que tu moneda se fortalezca. Se aprende una semántica con los mercados, la verdad es que sí. Es decir, aquí en los mercados ahora ya cada vez es más importante esa semántica, esa gramática, ese uso del lenguaje, más que al final de lo importante, en mi opinión. Pero bueno, como muchas veces se trata de contentar los mercados, bueno, simplemente quería comentaros eso, ¿vale? Es decir, de comentaros un poquito las minutas, que veáis cómo es el documento de las minutas, aquellos que no lo conocierais, que veáis de qué es de lo que hablan, ¿vale? Pues bueno, pues hablan sobre todo de esa inflación. El objetivo de anteriormente sí le daban más importancia al empleo. De hecho, no me acuerdo en qué página estaba, que lo he leído antes, que bueno, que sí que decían que como el empleo ha mejorado mucho, ahora ya no hay que hacerle tanto caso. Pero antes, y que por eso no había que fijar un objetivo de empleo, ¿vale? Sobre todo decían eso, que no había que fijar un objetivo de empleo. Que sí que dicen que la tasa natural va a tender a eso, que el empleo está infrautilizado, pero que ya no hace falta un objetivo de empleo, cosa que ya sabemos desde hace bastantes meses, pero que no era así. Es decir, hace medio año, hace un año, el empleo parecía que era lo más importante y acordaros esa tasa del 6%, que era un poquito la clave. Y hemos perforado ese 6,5, perforamos el 6, nos vamos hacia el 5,5, hacia el 5,2 y el empleo ya no será relevante, sino que lo relevante será la inflación, ¿vale? Por mi parte nada más, quería pues eso, por poneros algo distinto, ¿vale? Porque vierais alguna cosita nueva, pues bueno, los índices ya están tirando, por lo que veo por aquí, ¿vale? Por mi parte nada más, nos vemos seguramente el martes, que la semana que viene me tocará martes y miércoles me parece, pues sí, pues están ya tirando para arriba, no han dado de momento opción, el IBEX sí que está un poquito más flojo, pero no han dado de momento opción a coger niveles más bajos, niveles mejores. Nada más por mi parte, os dejo con Carlos Fernández, ¿de acuerdo? Para que os dé la sesión técnica. Y nada, y bueno, ya recordad que a las 11:30 tenéis seminario de velas japonesas. Para aquellos que os estéis sintiendo, claro, os va a dar seminario de velas japonesas a las 11:30. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, un saludo. Nos vemos el próximo martes.
Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting en el que la que repasaremos, bueno, pues como siempre los índices, divisas y materias primas. Empezamos por Europa y luego pasaremos a Estados Unidos y luego, bueno, pues como siempre, materias primas y repaso a las divisas también, ¿de acuerdo? Con lo cual, como siempre, cualquier duda que vayáis teniendo me paráis y me vais comentando lo que queráis. Vamos a empezar por Europa, Eurostoxx, para ver cómo va la situación, bueno, más o menos la tendencia que llevan, que la verdad que desde el martes que estuve yo por aquí, pues bueno, no cambió gran cosa. Si nos vamos a ver las diarias, pues bueno, yo creo que sigue teniendo buen aspecto técnico, como veníamos comentando últimamente, fundamental la superación de estos 3.430 puntos y yo creo que todo dispuesto para que continúe tirando, ¿vale? Generalmente ya desde los últimos días sabéis que soy alcista en renta variable europea, creo que la mayoría de índices tienen buena pinta y además acompaña a Estados Unidos, que salió de el lateral de esos canales en los que estaban mayoría de índices, como puede ser el Dow Jones, el Nasdaq o el Russell, ¿vale? Ahora mismo, pues bueno, vamos a acercar un poco el gráfico H4 y bueno, veíamos el triángulo que nos dejaba la posible ruptura, bueno, ruptura falsa, se fue hacia la zona de abajo, pero parece que finalmente sí que quiere tirar, ¿vale? Ahora resistencia clara por encima y soporte por debajo. Personalmente creo que el lado bueno son los cortos, es decir, los largos, perdonad, ponernos largos, objetivo, superación de esta resistencia y stop muy claro por debajo de esos 3.430 puntos. En caso de perderlo, nos iríamos hacia abajo, ¿vale? Pero mientras tanto creo que lo que digo, tiene buena pinta para buscar largos. Si nos vamos al MIB, pues bueno, bastante parecida la situación. En gráfico diario, pues bueno, comentábamos el objetivo en el informe que colgamos los martes de medio plazo, a pesar de que bueno, cerramos la posición el martes, pero bueno, el objetivo que comentábamos era esta zona, en la zona de 21.600 y bueno, pues prácticamente ya dirigiéndose hacia aquí, ¿vale? Fundamental la superación de estos niveles, los 21.400 y una vez superados, pues bueno, abre yo creo que ya la vía. Siguiente objetivo por encima, esta zona de aquí, los 22.000 puntos, prácticamente 21.900, 22.000. Buena pinta, como digo, para seguir buscando largos y, pues bueno, una vez que detectamos cuál es la tendencia ganadora, pues prácticamente solo queda aprovecharla, ¿vale? Si nos fijamos, pues aquí podríamos, tenemos esta especie de canal alcista de bandera de consolidación, quería decir, perdonad, que pues bueno, nos podría llevar incluso, si lo ponemos por encima, a zonas de 23.000 puntos. Pero bueno, lógicamente esto ya es aventurar demasiado, nos iríamos, pues bueno, prácticamente nos llevaría a esta zona de aquí, como veis, ¿vale? Lo que digo, esto ya es aventurar demasiado, lógicamente no es algo que se produzca un día para otro, pero creo que la operativa tendencial es bastante clara y por lo tanto, pues bueno, lado largo y eso sí, ciñendo los stocks, por ejemplo, en el caso del MIB, por debajo de esta zona, pues bueno, 20.900 prácticamente puede ser una buena zona para situar esto. Vamos a irnos al CAC y, pues bueno, situación también bastante cómoda, gráfico de 4 horas para ver un poco la tendencia. Bueno, pues muy claro el canal que viene guiando el precio últimamente. Podemos casi llevar hasta esta zona, ¿vale? Ahora se sitúa en la parte alta, pero bueno, no creo que sea algo que nos deba de inquietar. Pienso que también debería de superarlo y tratar de romper al alza. Si se va al alza en esta zona, pues bueno, voy a dejar una proyección aproximada en torno a los 4.950 puntos aproximadamente, con lo cual también un poco lo que comentaba el resto de selectivos, buena pinta y por lo tanto, pues bueno, a la espera de ver si confirma la ruptura por encima. Y el euro y el FTSE, vamos a quitar alguna línea, que bueno, pues desde mi punto de vista también muy buena pinta, su superación de estos anteriores máximos, vemos clara zona de resistencia y por lo tanto, pues bueno, tratar de
de que ahora se consolida, a pesar de que entraría se ha perdido, bueno, yo creo que no es relevante. Situaría también irme hacia la zona de largos, ¿de acuerdo? Y no perder por debajo, pues bueno, yo creo que muy importante el stop en zona de 6.780 puntos. En caso de perderlo, nos iríamos hacia los 6.680 prácticamente, por lo cual largos, stop en esta zona y tratar de aprovechar un poco la tendencia que va a tener, ¿de acuerdo? Y en Europa, pues bueno, el DAX y el IBEX ya los había analizado Jaime. Vamos a pasar a Estados Unidos. Nasdaq, en primer lugar, que personalmente, pues bueno, estaba la del triángulo, a pesar de que se produce esta ruptura falsa, pero bueno, al final creo que el objetivo puede ser como validez en torno a los entre los 4.400 ¿vale? Me comenta que con el sonido, voy a quitarlo y volver a ponerlo, a ver si va un poco mejor. ¿Se escucha un poco mejor? Si me podéis confirmar para ver si se arregló algo el audio. Vale, perfecto. Me dicen que ya se escucha un poco mejor. Si vuelvo a bajar, me traes y lo vuelvo a intentar. Vale, perfecto. Pues bueno, lo que comentaba en el Nasdaq, interesante las alturas que arriba de este triángulo, la parte y la parte superior, y por lo tanto, pues bueno, a ver, ¿se escucha ahora un poco mejor? Bueno, vamos a hacer otra prueba a ver si aguanta. Comentaré luego a ver si se puede cambiar el micro, pues si acaso tiene algún problema este. Lo que comentaba, interesante la ruptura hacia arriba de esta zona de resistencias y bueno, pues creo que tiene bastante buena pinta. Yo plantearía abrir largos stop en esta zona de aquí, en estos 4.375 puntos aproximadamente y buscando, como digo, pues bueno, la superación de esta zona en 4.390 y de ahí hacia arriba. En el Russell, pues bueno, vamos a irnos al gráfico horario para intradía porque la situación no cambió mucho y bueno, pues estas líneas. También lo que comentábamos, se sale del canal por encima. Que estaba con el micro. Se sale del canal por encima y por lo tanto, pues bueno, yo creo que debería de continuar también subiendo. Importante, resistencia la que tiene marcada en esta zona, los 1.225 puntos, pero desde mi punto de vista ocurre lo mismo que en el Nasdaq, ¿vale? Pues bueno, yo creo que buena pinta también. Esta zona de rebote que se produjo, pues como me comentáis algunos, la mayoría de índices americanos, pues bueno, buena vela que indica posible rebote alcista y por lo tanto que si repito más, no se escucha bien. Y bueno, pues un poco lo que comentaba, la figura de rebote que estaba dejando ahora, que justo, pues bueno, si nos fijamos en zona de soporte, debería de tratar de continuar y superar, como comentaba, hacia arriba este triángulo, ¿vale? A pesar de que se produjo una ruptura falsa, creo que el objetivo sigue teniendo validez y por lo tanto debería de irse, desde mi punto de vista, yo creo que tiene más lógica buscar largos y pues bueno, ajustar eso sí el stop a los mínimos de esta vela. Yo sería lo que haría un poco más de filtro si queréis darle hacia esta zona, pero no me quedaría mucho más por si acaso se produce algún tipo de ruptura falsa, ¿vale? Como vemos ahora, pues bueno, fijaros justo dónde se está parando, la anterior resistencia que teníamos marcada, que era los niveles, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno,
en este cheque de la década, aunque yo creo que tiene pinta y la verdad que soy optimista en general con la mayoría de renta variable. Voy a irme al Dow Jones. Vamos a aclarar un poco el gráfico. Y en el Dow, pues bueno, un poco lo que os comentaba el martes, ¿vale? Interesante que supere esta zona de aquí. Desde un punto de vista fundamental, se está girando justo en zona de resistencia sin conseguir superarla y por lo tanto creo que es muy importante para poder continuar con la subida, la superación de estos niveles, ¿vale? Ahora mismo, muy cerquita, yo creo que como mucho podría buscar apoyo en estos 17.890 puntos, pero que la tendencia de fondo es alcista y que debería de volver a tentarse a esta zona. Abriría ya, yo creo, por 300, 300 incluso, y por lo tanto creo que no tiene nada de si nos vamos, por ejemplo, gráfico acercando un poco más, pues bueno, vemos el tipo de velas que nos está dejando, vela claramente indicando rebote, intentan bajar el precio, no lo consiguen en cuanto llega a la zona de soporte y responde rebotando hacia arriba, con lo cual creo que tiene bastante buena pinta y por lo tanto, pues bueno, la situación un poco en el contexto que hay, creo que la mayoría de los índices muy cerca de superar esa resistencia y la única pega que le podría poner es que se retrasen a la hora de hacerlo, es decir, que por ejemplo Eurostoxx, FTSE, etcétera, se queden un poco atascados en justo los niveles en los que están, el CAC también, que son muy importantes, y lo que necesitamos es un último empujón y una vez que se produzca ya sí que creo que deberían de continuar las subidas tranquilamente, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, pues bueno, a ser cautelosos, el gráfico nos, lógicamente, analizando todos y la tendencia que llevan, nos invita a ser clasificados y lo que no hay que ser favoreros, no hay que pensar que se va a producir el fallo y que se va debajo, porque realmente si analizamos todos, pues bueno, prácticamente todos alineados en la zona en la que se encuentran y por lo tanto un último empujón y yo creo que ya abriría la cabeza a subidas para los próximos meses y sería un muy buen momento para abrir operativa para aquellos que hagáis más medio plazo, operativas quizás un poco más tendenciales, ¿vale? No sé si queda algún índice que queráis que repase, si no pasamos ya a las divisas, que hay cosas bastante interesantes. Bueno, pues vamos ya el índice. India me preguntan, un segundo. Vamos a el gráfico diario. Vale, y bueno, pues fijaros. Vamos a marcar. Ay, perdona. Directriz alcista que tiene marcada, analizando un poco, pues bueno, los impulsos en los que estaba subiendo. Pues bueno, si analizamos este último impulso, pues bueno, perdida esta zona, vuelve a rebotar por encima del 38.2 y yo creo que el objetivo, si no hay mucha novedad, es que se vaya hacia la parte superior. Lo que tiene pinta para continuar subiendo. Yo lo que haría, bueno, fijaros justo donde se produce esta zona de resistencia, justo con el 38 de este nivel, con lo cual la operativa que haría sería de abrir largos, objetivo, esta zona de máximos, 9.010 puntos y luego stop en esta zona de aquí, ¿vale? A priori creo que debería de irse hacia arriba y por lo tanto, pues bueno, lo que comentaba, stop en esta zona de aquí, ¿vale? Y ahora sí, vamos a irnos ya a las divisas. Me preguntan por el euro libra, voy a analizar primero estas que tengo por aquí, que ya tengo abierta la pantalla, y luego ya pasamos al resto, ¿vale? Muy importante, y voy a empezar por ella, el neozelandés y el australiano, ¿vale? Vamos a dejar un poco el zoom, el gráfico H4, y vemos que estamos en mínimos históricos, ¿de acuerdo? Perdido esta zona de aquí, que era lo que estaba manteniendo un poco el precio. Creo que, pues bueno, zona de mínimos históricos que no se habían visto
nunca y por lo tanto, pues bueno, ocurre lo mismo que cuando alguien entra cuando un índice, un activo entra en subida libre, es decir, superación de todos los máximos anteriores y que comienza a subir. Yo creo que esto, analizando, pues bueno, la tendencia, si queréis irnos a diario, pues vemos de dónde venimos, a pesar del rebote, nos vamos nuevamente hacia abajo y por lo tanto creo que es una buena operativa para subirnos a una tendencia y que no nos dé vértigo el hecho de que estén en estos mismos históricos, abrir cortos y que siga cayendo porque, bueno, a priori todo parece indicar que es lo que va a suceder. ¿Vale? Por lo cual, interesante para tener en cuenta y lo dicho, apostar a que siga cayendo y además con un stop muy ceñido por encima, zona de 1.035 aproximadamente de zona de stop, pues acaso vuelve a situarse por encima, pero a priori buena operativa para aquellos que hagáis largos. Si nos fijamos en el euro y el australiano, otro par con referencia con la divisa de Australia, pues bueno, ruptura falsa de este triángulo y vuelve a situarse por encima, ¿vale? Creo que tiene una pinta para buscar largos, objetivo esta zona de aquí, y aquí habría que ver si tiene fuerza. Esta ruptura falsa, pues bueno, engaña un poco, se produce con mucha fuerza, pero lo que os digo siempre con los triángulos, son figuras muy fiables, pero muchas veces se produce un teste realmente a la parte de fuerza, es decir, un pullback, y a partir de aquí sí que debería continuar cayendo mientras tanto. Para intradía puede ser una buena operativa, abrir largos, objetivo esta zona de aquí, y aquí ya sí que habría que ver si consigue irse hacia abajo, ¿vale? El dólar y la corona danesa, pues bueno, comentábamos que era un par bastante bajista, precisamente hasta la zona de soporte, lo comentábamos ya el martes. Interesante, en la zona de rebote, yo creo que ahora mismo, pues bueno, la zona en la que está produciendo la recuperación. Creo que hasta los 7.50 podría tener margen y aquí habría que ver si nos vamos hacia arriba o continuamos no hacia el lateral. Pero como digo, para intentaría, bueno, para abrir la ruta de 55 y aquí así que, pues bueno, ver si progresa. Libra yen. Que bueno, dentro de esta especie de lateral sin conseguir irnos hacia esta zona, ¿vale? Desde mi punto de vista, pues bueno, ahora mismo, mientras aguante esta directriz que tiene, mientras aguante esta directriz que tiene marcada desde la zona de mínimos, pues bueno, creo que puede ser largos, el objetivo también bastante de corto plazo, irnos hacia los 64, 14. Y por el que ya sabéis desde hace tiempo que sigue dentro del lateral y que no posicionaría una operativa largo plazo, ¿vale? No por uno de los dos sitios. Creo que ahora mismo puede ser un buen momento, fijaros en la zona en la que está justo rebotando, ¿vale? Creo que puede ser un buen momento para buscar cortos con objetivo nuevamente irnos hacia la base del canal, ¿vale? Cortos yo creo que hacia esta zona podría ser interesante. Irnos hacia los 1.1360 aproximadamente y esto por encima de los 14.50. ¿De acuerdo? Creo que es una buena operativa. Hay que ver toda la zona en la que se quedó, una secuencia en los anteriores máximos y por lo tanto creo que los cortos con objetivo esta zona y a partir de aquí habría que ver. ¿Puede quedar más de esta zona? Pregunta. Puede ser realmente yo para medio plazo soy bajista, pero mientras tanto ya se nos va a durar probablemente pues, para predecir bien y además esta zona con una zona de resistencia anterior que ahora podría actuar como soporte, con lo cual en esta zona habría que estar interesada, o sea, tener cuidado para los cortos que no se vuelva a girar y se vaya hacia arriba, ¿de acuerdo? Si la perfora, pues bueno, mantener la operativa porque probablemente
hacia el 1.1280 se pueda dirigir, pero lo dicho, cautela, y yo creo que ahora mismo, pues bueno, si no supera esta zona de aquí, esta zona de rebote, cortos y hacia este objetivo. En caso de que la superara, pues aquellos que quisierais entrar largos, yo lo que haría sería una orden condicionada por encima de los 14.50, esperar a que lo rompa hacia arriba, y si lo rompe, pues bueno, ya ponernos largo. Pero mientras tanto creo que puede ser operativa de cortos y, como digo, esos 13.60 puntos, ¿vale? Vamos a irnos al euro libra. En gráfico horario, que es otro par en el que personalmente buscaría cortos. Fijaros, perdonad, fijaros en la parte en la que está rebotando ahora mismo, y pienso que operativa de cortos con objetivo 0.7372 aproximadamente podría ser bastante interesante. Irnos hacia estos niveles de aquí, y lo dicho, un poco ocurre lo mismo que con el euro dólar, ¿de acuerdo? Zona de resistencia, además zona en la que está rebotando, por lógica sería buscar cortos, y aquellos que queráis largos, pues siempre, en vez de entrar ahora y arriesgaros a que pueda irse hacia abajo, creo que es más sensato poner una condicionada, 74.10 aproximadamente, y que de ahí se vaya hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos a irnos al australiano dólar, que habíamos comentado en el informe técnico esta semana, y pues bueno, prácticamente cumplido el objetivo que tenía. Fijaros en este impulso. Ayer lo comentábamos en el informe técnico que enviamos, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues el objetivo yo creo que es esta zona. Mantendría los cortos si estáis dentro, buscando, pues bueno, como digo, este objetivo. Yo creo que tiene bastante buena pinta, la zona de resistencia muy clara, y aquí habría que ver si consigue perforar esta zona, que es una zona de soporte, y aparte coincide con el 38.2 de corrección desde el impulso principal, y probablemente sí que le cueste superarlo, pero lo dicho, mientras tanto ahora en estos niveles todavía los mantendría, pues bueno, un poco más, casi 20 pipos por debajo el objetivo de cortos, y aquí habría que estar atentos por si contiene ya cerrarlos, y ya por finalizada la operativa, espérate que se rebota hacia arriba, hacia abajo. A priori creo que tiene para que siga cayendo, y por lo tanto aquellos que ayer entraseis, pues lo mantendría abierto, y el objetivo irse hacia abajo, ¿vale? Euro franco suizo, uno de los que llevábamos bastante tiempo comentando en este informe. Fundamental, como decía siempre, en caso de superar esta zona de resistencia, abrir largos, y efectivamente, pues bueno, aquí lo vemos. Era una zona muy marcada, y lo que siempre digo, en los laterales hay que ser muy pacientes hasta que se rompen. Nos dejan bastantes puntos para operativa de intradía, es decir, por ejemplo, ponernos cortos en estas zonas, ¿de acuerdo? O largos en estas, pero para aquellos que queráis operativa en tendencia son complicados, con lo cual siempre vale más tener paciencia, ser prudentes y esperar a que se produzca la ruptura. Vemos ya por fin una ruptura clara por encima, y por lo tanto, pues bueno, nos daba pie a recorridos bastante importantes. Ahora mismo, ¿qué haría? Pues bueno, después de todo lo que ya ha subido, fijaros en estas dos velas, prácticamente idénticas y con una sombra superior muy grande, mostrando agotamiento de la tendencia, con lo cual ahora sí que me plantearía abrir cortos para intradía, y buscando quizás una corrección, pues bueno, en torno a esta zona de aquí, creo que podría ser bastante interesante, ¿vale? Si nos fijamos en el segundo impulso que podría haber desarrollado, pues bueno, ¿vale? Creo que podría ser interesante una corrección ahora mismo poniéndonos cortos hacia esta zona de aquí, ¿vale? Zona de confluencia que creo que tendría bastante posibilidad de ser testeada, ¿de acuerdo? Analizando el primer impulso y este segundo impulso alcista, la zona comprendida entre el 68 y el 38, entre el 61 y el 38, creo que es bastante interesante, y que puede ser una buena oportunidad para intradía buscar cortos hasta estos niveles. Si nos vamos respecto al dólar, pues bueno, habíamos comentado
el triángulo alcista que estaba desarrollando, lo habíamos comentado el martes, y bueno, pues efectivamente ya ruptura al alza, vemos muy clara la parte superior y muy clara la parte inferior, ¿de acuerdo? La proyección nos dejaba estos niveles y prácticamente, pues bueno, cumplida en su totalidad. Ahora mismo, pues ocurre un poco lo mismo que con cierta habilidad después de una acción fuerte, y podrían continuar las caídas hacia la zona de 75 aproximadamente. Y aquí ya sí que probablemente un poco más abajo hacia esta zona, y ya sí que me plantea la posibilidad de abrir largos y buscar nuevamente rebote hacia arriba, ¿vale? Dólar bien, que, pues bueno, después de romper hacia arriba este triángulo, como habíamos comentado, esta zona me gusta para volver a buscar largos, ¿vale? Fijaros, zona de resistencia, le costó un montón salirse de aquí, romper al alza toda esta zona, y por lo tanto creo que puede ser una buena zona ahora mismo para buscar largos con objetivo nuevamente esos 120,50 aproximadamente. Esto por debajo de los mínimos, yo creo que bastante claro, en caso de perder, pues mínimos de esta vela, que sería los 118,20 aproximadamente. Creo que el stop bastante ajustado y la rentabilidad riesgo, el ratio riesgo-beneficio, pues bueno, creo que también bastante elevado. Es importante no perder esta zona de aquí, y yo creo que no sería descabellado que se fuera en primer lugar hacia los máximos anteriores, es decir, hacia esta zona de aquí, 119,45 aproximadamente, y en caso de superarlo, pues bueno, ya irnos hacia los 120, ¿vale? Me preguntan por el neozelandés dólar, la extensión. Que bueno, voy a poner en velas diarias. Creo que tiene pinta de corregir, ¿de acuerdo? El canal que venía dibujando, canal bajista, se supera y se vuelve a meter dentro, pero creo que la zona justo en la que se está quedando por 2 días seguidos nos da pie a, desde mi punto de vista, hacer un nuevo testeo hacia los 74,45, ¿vale? Creo que tiene pinta, lo he dicho, para buscar cortos, el stop muy ajustado por encima de ese nivel, pero a priori lo he dicho, corregido esta parte, pero bueno, se queda prácticamente el 50 de todo el impulso. Creo que un retroceso hacia los 74,45 puede ser una buena operativa, ¿vale? Irnos de nuevo hacia esta zona y aquí a ver si sigue cayendo o si continúa subiendo. La zona de stop la pondría en 75,80 aproximadamente, que es esta zona de aquí. En caso de superarla, pues bueno, agotaríamos la operativa y plantearíamos otro escenario, pero de momento creo que tiene buena pinta, lo he dicho, para buscar cortos e irnos hacia estos niveles. No sé si hay alguna divisa que se me haya quedado por ahí sin analizar que queréis que le eche un vistazo. Bueno, pues si no tenéis ninguna más, pasamos a materias primas para ver cómo está todo. Bueno, pues empiezo por el oro, ya que lo tengo aquí abierto. Me gusta para largos. A pesar de que ahora está en una zona de resistencia, fijaros, esta zona de aquí y la zona en la que se encuentra, creo que podría continuar subiendo, ¿vale? Lleva un castigo bastante importante, pero creo que irse hacia estos 1240 es un objetivo bastante posible, hacia esta zona de aquí, 1235, 1240. Lo dicho, lleva un castigo muy grande y pienso que pues bueno, puede aliviar algo y tratar de recuperar un poco el terreno perdido. El stop, pues bueno, lógicamente en zona de estos mínimos, y si queréis entrar ahora, lo que podéis hacer, si queréis darle algo más de seguridad al movimiento, es esperar a superar esta zona de aquí, ¿vale? Como decía, es una zona de resistencia, pero bueno, fijaros la tendencia que está llevando, y por lo tanto, pues bueno, si queréis una orden condicionada por encima de los 18, por ejemplo, o los 20 incluso, puede ser una buena operativa, buscando, como digo, esta zona de aquí, ¿vale? ¿El stop dónde lo pondría? Pues bueno, lo he dicho, en la parte baja del impulso,
en esos 1.200 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Con lo cual me plantearía pues, operativa, yo creo que alcista con bastante buena pinta. Petróleo, pues bueno, tocada ya esta zona que creo que es bastante importante. Fijaros. En esta zona de aquí ya rebotó bastantes días y nuevamente vuelta a rebotar en estos niveles, con lo cual el objetivo sería visitar la parte baja de este canal, pero creo que podemos asistir a un rebote y el objetivo yo creo que sería esta zona de 60-45 nuevamente. Creo que ahora mismo tiene mejor pinta para buscar largos, stop en mínimos de esta barra y objetivo hasta aquí. Aquí ya sí que sería cauteloso porque va a ser una zona que desde mi punto de vista le va a costar romper y bueno, pues mientras no lo supere no plantearía nuevas subidas. Creo que personalmente podemos vernos en esta especie de lateral durante bastante tiempo y a la espera un poco de ver hacia dónde rompe. Pero lo dicho, me plantearía como digo, abrir largos, objetivo 60,45 y stop en mínimos del día, ¿vale? Café, pues bueno, operativa yo creo que bajista sin mucha duda, lógicamente no con el 100% porque eso no existe en bolsa y yo me equivoco como el que más, pero bueno, analizando un poco el gráfico, la tendencia que está llevando, pues bueno, fijaros, llevaba prácticamente un mes inmerso en esta especie de, bueno, sin especie, en este lateral, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que os comento siempre, dan operativa muy buena para intradía, para un par de días, pero es complicado para aquellos que queráis hacer operativa más tendencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué vemos aquí? Pues bueno, la parte baja y la parte alta muy marcada dentro de este canal y por lo tanto yo creo que interesante ver si finalmente rompe por abajo o por arriba. Ya vemos cómo se produce la ruptura por abajo y la proyección que nos deja, pues bueno, es el ancho del rectángulo del lateral, con lo cual, ¿hacia dónde nos puede llevar? Pues bueno, prácticamente asegurado hacia esta zona de aquí, 149,50 aproximadamente. Un par interesante para estar bajista, yo creo que ahora mismo puede hacer un pullback nuevamente a 658,70, no sería descabellado, pero pienso que, como digo, la tendencia bajista. El T-Note, otro de los que habitualmente solemos comentar, pues bueno, comentábamos que era bajista y fijaros justo donde se ha parado, ¿vale? Anterior mínimo, lo vemos aquí marcado, anterior mínimo y pues bueno, justo en esta zona vuelve a rebotar y se gira hacia arriba, ¿vale? A pesar de este rebote, pues bueno, mirar dónde se está parando en esta directriz bajista, creo que podrían continuar las caídas e irnos hacia nuevamente los 127,06, ¿vale? Creo que tiene, lo dicho, buena pinta para abrir cortos y objetivo nuevamente esta zona de aquí y aquí sí que habría que ver, pues bueno, si consigue perforarla o hacia dónde se dirige, ¿vale? Vemos cómo se produce el rebote en la zona que comentábamos, justo los mínimos de esta vela, pero observamos ya, pues bueno, las velas que está dejando, comienza a dejar nuevamente sombras superiores muy grandes, se indica ya debilidad en el rebote y por lo tanto creo que no sería descabellado lo que comento, que vuelve hacia abajo estos 127 puntos y en caso de perderlos 127,85, perdonar, y en caso de perderlos 127,06, ¿vale? Trigo, pues otro de los que creo que a pesar de la recuperación tiene pinta de irse hacia abajo, ¿vale? Perdida con mucha claridad esta directriz, aquí lo vemos, y creo que el objetivo, en primer lugar, vuelven a ser estos mínimos de 116,25, 116,20 puntos, y en caso de perforarlos, pues bueno, probablemente nos vayamos ya hacia esta zona de aquí, ¿vale? Si analizamos este impulso, pues bueno, lo que comentaba, perdido ya el 38, probablemente el primer objetivo natural sean esos 516 y en caso de perderlo que nos vayamos hacia los 61,8 aproximadamente, que podrían ser esos 510 puntos hacia esta zona de aquí, ¿vale?
Maíz, pues bueno, situación un poco parecida respecto a los canales, testeando ahora la parte baja, observamos, bueno, pues un ligero rebote desde esta zona de aquí y planteábamos que si se rompía el alza podríamos irnos hacia esta zona. Vemos cómo finalmente no se produjo la ruptura, que fue llegar a la parte alta y volverse hacia abajo, y ahora parece pues bueno, que la ruptura la puede hacer por la zona inferior, la parte inferior del canal. Si realmente se confirma, pues bueno, prácticamente yo creo que nos volvería a llevar a zona de mínimos hacia esta zona de aquí, esta área comprendida entre estos mínimos y estos aquí, ¿de acuerdo? Mucha atención, yo creo que puede ser también una buena operativa si perfora hacia abajo, pues bueno, que se vaya hacia esos 380, ¿de acuerdo? Y no sé si me queda algo por analizar. Si hay alguna materia prima que no haya tocado y que operéis o estéis dentro o interesados, pues le pego un repaso. Y si no, el análisis del keynote comentaba que tenía buena pinta para cortos. Fijaros en toda esta zona de aquí, las barras que nos está dejando con mucha sombra superior, y por lo tanto creo que el objetivo, a pesar del rebote, pues bueno, con la directriz, que es justo donde se ha quedado, que nos deberíamos de ir hacia abajo, probablemente hacia esta zona de 127 nuevamente, ¿vale? Si queréis una zona, pues bueno, probablemente 127.85 en primer lugar, y en caso de perderlo, que se dirija ya de los 127.40 y por debajo de 127. Creo que tiene pinta de volver hacia abajo, y el stop lo pondría en esta zona de máximos, ¿de acuerdo? Y el café ya lo había comentado, justo ahora mismo lo habíais dicho, pérdida del stop en 84, un segundo, 64, en 8.64. Sí, o incluso si le quieres dar menos filtro, más abajo, esta zona de aquí, 8.25 aproximadamente. Si aguantas hasta aquí, bueno, pues yo creo que ya mucho más tampoco le daría, ¿de acuerdo? En caso de que superara esta zona, 8.57 como máximo, y yo creo que ya no tendría mucho sentido mantenerlo porque probablemente se vaya hacia arriba, ¿vale? Yo creo que quizás esto, bueno, pues no lo quiero ajustar tanto, con esta zona de aquí sería más que suficiente, y en caso de que lo perforara sí que me saldría, ¿de acuerdo? Y el café, lo que había comentado antes, pues bueno, pérdida del lateral, y debería ir hacia abajo con ese objetivo. Y la plata, que me preguntan por ella, no la había tocado. Lo tengo por aquí. Vamos a cambiar el gráfico. En gráfico diario, bueno, pues nos está dejando cierto rebote que podría tener continuidad. Si nos fijamos, pues bueno, tenemos esta parte aquí marcada como directriz, ¿vale? Muy clara el suelo que estaba dejando últimamente, que era, pues bueno, aquí lo vemos, esta zona, vemos cómo era una zona muy clara de resistencia, y ahora actuando como soporte hasta que fue perforado. Podría tener continuidad el rebote, pero tendría mucha cautela con esta zona. Yo creo que es una zona que probablemente le cueste mucho superarla. ¿Por qué? Pues lo dicho, cuantos más toques haya a una directriz, a un soporte, a una resistencia, y más tiempo aguanta, más difícil es que luego consigan superarla. Con lo cual, creo que lo que digo siempre, importante, es la fortaleza de estos soportes, y realmente aquí incluso podríamos llegar a ver una especie de triángulo bajista que podría dejarnos como proyección esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de mínimos. Podría tratarse esto de un pullback hacia la parte, hacia la base del triángulo, y que continuara, como digo, con las caídas. Importante ver si finalmente se produce o no. Yo creo que sigue teniendo aspecto para continuar cayendo. Objetivos 15.40 aproximadamente, y lo dicho,
mientras no supere esta zona, no me plantearía nada más. Si conseguimos superar esta zona, pues bueno, probablemente que se fuera hacia la directriz, hacia 16.900 puntos prácticamente podría ser una opción, pero desde mi punto de vista, mientras no lo supere, creo que a pesar de este rebote puntual, creo que sigue teniendo pinta de irse hacia abajo, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, no sé si queda algo que no haya tocado por ahí. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradeceros como siempre vuestra participación, vuestra asistencia en este seminario. Espero que os haya sido de utilidad. Yo estaré por aquí ya de vuelta la semana que viene, el lunes. Mañana estará Rodrigo dando esa parte de análisis técnico. Y como siempre, cualquier duda, pues nos tenéis a vuestra disposición. Que tengáis buen fin de semana y el lunes analizamos a la vuelta, pues bueno, cómo fueron los cierres semanales y un poco la tendencia de índices, divisas y materias primas como siempre. Lo dicho, un saludo y muchas gracias por vuestra asistencia.